Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta parte seguiremos con técnicas de integración, las mal llamadas técnicas de integración, porque realmente lo que estamos encontrando son antiderivadas. Entonces, tema nuevo, pues color de pizarrón nuevo. La vez anterior, lo que podemos considerar como la primera técnica de integración es el cambio de variable, que vendría siendo como el proceso inverso de la regla de la cadena o el equivalente a la regla de la cadena, pero para integrales. Ahora veremos la integración por partes. La integración por partes vendría siendo algo así como el equivalente a la regla de Leibniz de la derivada, pero para integrales. Entonces veremos la famosa fórmula esta de integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Comenzamos. Consideremos que tenemos f y g funciones derivables en el intervalo AB y queremos calcular la integral de a b de f de x por g de x, todo esto derivado, o sea, la derivada de este producto por dx. Entonces, pues por una parte tenemos que por la regla del producto esto es la integral de a b de f de x desarrollando la derivada. Entonces f de x por g' de x más f' de x por g de x. Todo esto de x. Y esto a su vez va a ser igual por la propiedad de linealidad. Sería la integral de a b de f de x por g' de x de x más la integral de a b de, vamos a ver, g de x lo voy a acomodar al revés. G de x por f' de x de x. Lo único que hice fue desarrollar el producto y separar las derivadas. Más bien las integrales, perdón. Pero por otra parte, ¿qué tenemos? Que la integral de a b de f de x por g de x, esto derivado de x, ¿a qué va a ser igual? Pues por el segundo teorema fundamental del cálculo, simplemente pensemos en qué función al derivar me da f por g derivado. Pues la respuesta es sencillo, es f de x por g de x. Si yo derivo f de x por g de x, pues me da la derivada de f por g. Entonces, esta es la primitiva evaluado en AB. Y ahora podemos igualar estos dos resultados. Y eso es lo que vamos a escribir. Entonces vamos a tener que la integral de a b de f de x por g' de x de x, y de una vez, como podemos igualarlos, ya lo voy a pasar restando. Esto va a ser igual a f de x por g de x evaluado en AB menos del lado derecho quedaba y del lado izquierdo, perdón, quedaba la derivada del producto, entonces pasamos restando la otra integral que es la integral de a b de g de x
por f' de x. Y ya esta vendría siendo la fórmula, que es lo que va a cambiar. Bueno, pues al igual que lo hicimos en cambio de variable que denotábamos a u por g de x, pero esto estaba en la composición, no importa, también lo podemos hacer aquí. Entonces vean, lo que se hace es, tomamos u como f de x, du va a ser igual a g, ay, perdón, ajá, du va a ser igual a f' de x de x, luego b es igual a g de x y db es g' de x de x. Y esto no afectará en los límites de integración. De aquí, porque pues simplemente estamos reetiquetando a las funciones. Entonces esto es la integral de a b de f de x que es u, g' de x que es db, y esto es igual a f por g que es u por b evaluado de a b menos la integral de a b de la g de x que es b por f' de x que es du, y ya quedó. Ahora, ¿por qué preferí hacerlo con integrales definidas, perdón, y no indefinidas? Pues es por lo siguiente. Este ya sería el resultado para integrales definidas. Ahora, si queremos el resultado para integrales indefinidas, pues simplemente la integral de u de b, si ustedes recordarán, se evaluaba de a x, entonces esto es lo mismo que tener u por b ya evaluado en x, y lo que queda del límite inferior se sumaba como una constante, quedaría menos la integral de b de u. Por esto lo comento. En los libros la fórmula simplemente aparece de esta manera. Ajá. Pero eso es incorrecto. Como debería, porque aquí ya se efectuó en la parte de u por b ya se efectuó la antiderivación. Entonces lo correcto sería a esta fórmula agregarle la constante de integración, porque esto ya pasó por el proceso de antiderivar. Hay ejercicios donde eh, si no se pone la constante, incluso se llegan a errores que aparecen cosas artificiales como 1 igual a 0, pero no es porque no se está tomando en cuenta esta constante de integración. Una vez mencionado esto, pues yo sí voy a utilizar la fórmula tal cual de u por b menos b de u, pero había que hacer esa aclaración que es importante, que recuerden que esto ya viene de una antiderivación. Entonces ya tenemos la que se utilizaría para hacer integral definida y para integrales indefinidas, que recuerden, eso es lo mismo que encontrar el conjunto de antiderivadas. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Pues lo vamos a utilizar en los siguientes casos. Primero, u tiene que ser una función fácil, tiene que ser una función fácil de derivar.
Ajá, porque en la fórmula, pues al utilizarla vamos a pasar de U a du. En este proceso se hizo la derivada y db tiene que ser una función fácil de integrar o antiderivar. Vamos a poner de integrar. Porque en el proceso de usar la fórmula pasamos de db a b. ¿Y qué tipo de integrales podemos resolver? Pues por ejemplo, o sea, vamos a empezar por funciones básicas, por así decirlo. Entonces, las que podemos encontrar son eh, las trigonométricas inversas, trigonométricas inversas, logaritmos, luego integrales de este tipo. Entonces, bueno, van a ser integrales como arco seno de x, por ejemplo, la integral de arco tangente de x. Sí, yo creo que es mejor que lo escriba y quítelo de arriba. Creo que hasta me tardo más escribiéndolo arriba. Bueno, no importa. Va a ser la integral de arcoseno, arcotangente, la integral del logaritmo natural de x. Sí, ya hasta quité de la pantalla lo de arriba. Van a ser integrales tipo p de x por seno de x, donde p de x es un polinomio. Integrales de la forma p de x por coseno de x. Eh, integrales de otra vez p de x por e a la x. O sea, si se dan cuenta son integrales cuyas derivadas son fáciles de calcular y se van simplificando porque los polinomios pues van disminuyendo de grado. Y de seguro van a ir apareciendo más. Esto es como lo más elemental. Ah, claro. También otra que se me acaba de ocurrir, integral de p de x de polinomios por logaritmo natural de x. Esa es otra. Estas son como las más elementales. Les digo, en el proceso, cuando yo vaya resolviendo ejercicios, irán apareciendo más. Nada más este es el comentario. Y también de este estilo. Integral de e a la x por seno de x. Integral de e a la x por coseno de x. O sea, todo lo que ustedes vean que más o menos tiene una tendencia recursiva, como si derivan la exponencial, pues recuperan la exponencial. Si derivan dos veces el seno, recuperan dos veces el seno. Si integran la exponencial, recuperan la exponencial. Aquí me faltó poner un dx. Sí, son cosas recursivas que la exponencial al derivar pues siempre van a recuperar la exponencial. El seno y el coseno, salvo signos, al hacer el proceso dos veces igual lo van a recuperar. Entonces son cosas que más o menos siguen esa tendencia. Obviamente hay muchísimo más, pero esto es como lo más básico y como la motivación a los problemas que vamos a resolver a continuación, pero nada más para que se queden con una idea de si en un problema aparece un logaritmo, pues prácticamente
o va a haber un cambio de variable o van a utilizar integración por partes. Uno con el tiempo pues ya va detectando qué hacer sin mayor problema. Bueno, para no prolongarme más, aquí voy a dejar el video. En el siguiente empezaré con ejemplos muy básicos, sencillitos nada más para irnos adaptando a la fórmula y pues eso sería todo por el momento. Espero que estén bien y continuamos.